Muy buenas noches, amigos. 6:58 de la noche. Hoy estamos aquí en Agenda Política para iniciar nuestro programa aquí en Canal N. Un programa que seguramente para usted será hoy día muy interesante. Soy Enrique Castillo y los invito entonces a disfrutar de las entrevistas. Una de ellas sobre el tema económico y las otras dos sobre el tema político. La situación de Alejandro Toledo, obviamente, hay que tratarla. También las críticas a Keiko Fujimori porque no asistirá a la primera reunión del llamado diálogo con el gobierno. Le han dicho soberbia. Hoy día responderán los fujimoristas, pero también nos dirán por qué quieren meter preso a Alejandro Toledo. Y hablaremos respecto a la estrategia judicial que el expresidente está implementando. Pero en esta primera parte del programa tendremos el privilegio de poder entrevistar a Luis Carranza, exministro de Economía y un destacado economista. La primera entrevista que da en televisión, amplia, después de muchísimo tiempo, Luis Carranza. Así es que lo vamos a saludar y disfrutaremos de sus conocimientos. Don Luis Carranza, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, las gracias por estar aquí con nosotros. Don Luis Carranza, obviamente son muchos los temas con respecto al asunto económico que seguramente a nuestros televidentes le están preocupando. Yo quisiera empezar con preguntas cortas. La primera es, ¿cree usted que el 2013 creceremos más cerca de 5 o más cerca de 6? Más cerca de 5. Más cerca de 5. ¿Y siente usted que el último cuatrimestre del año será realmente alentador y será mucho mejor que los 3 anteriores o será más bajo a nivel de crecimiento? Hacia el último trimestre debemos tener el efecto de toromocho, que entraría en producción, pero va a depender fundamentalmente de qué pasa con la confianza. La confianza ha venido cayendo a lo largo de todo este año, se ha estabilizado en julio, pero vamos a ver qué pasa hacia adelante, ¿no? Estamos de todas maneras en rangos de niveles de confianza bastante bajos y yo creo que ese es el principal factor que debería atacar el gobierno ahora. Si para usted 2013 será del orden de 5, 2014, ¿cómo usted lo vislumbra? Yo lo vislumbro con algunos efectos positivos, porque tenemos estos proyectos mineros importantes, hay algo de recuperación en el crecimiento en Estados Unidos, se ha estabilizado Europa, preocupa el tema financiero bastante, deberíamos tener a finales de este año, principios del próximo, ya un claro panorama de qué ocurre con la Reserva Federal de los Estados Unidos y cómo se retira el estímulo monetario. Y esto va a traer de todas maneras volatilidad en mercados financieros y tipo de cambio. Tasas de interés vienen al alza, definitivamente, y eso es negativo, pero insisto que va a depender mucho de nosotros mismos, de qué hacemos con confianza, qué impacto tiene las medidas que está tomando el gobierno, qué otras acciones puede tomar, cómo retoman el tema de la agenda de competitividad que ha estado rezagado. Sí, pero si tuviéramos que, de manera realista, plantear un número hacia el 2006, hacia el 2014, ¿diría usted que es más cerca de 5 o más cerca de 6? Mira, yo hice ese análisis en el 2011 en base a factores que veíamos en ese entonces, factores inerciales muy fuertes que se han ido de alguna manera desgastando, estamos perdiendo un poco de la gasolina con el cual se inició. Los factores negativos siguen y recién ahora, 2 años después, están tomando algunas acciones. Y en ese entonces nosotros lo que veíamos era en un escenario central, porque había un escenario de riesgo, pero en uno central veíamos una suave convergencia, es una tasa de 5%. El gobierno hablaba en ese entonces de 6% y sigue hablando de 6%. ¿Para el 2014? Para el 2014. Y cuando uno ve el marco macroeconómico, sigue esa cifra de 6%. Pero la economía en ese entonces, 2011, podía crecer tranquilamente al 8%. Imagínate, en un proceso de recuperación de confianza como se dio en el 2012, con el fuerte impulso de liquidez, si se hubiesen tomado, por lo menos la intención de tomar las medidas que están trabajando ahora y que pudieron haberlas empezado el 2011 cuando asumieron el gobierno, entonces hubiésemos podido tener un 2012 bastante más robusto que el que hemos tenido y hubiese dado otra velocidad y otro nivel de crecimiento. Cuando uno ve las cifras del gobierno, efectivamente
marca una caída, 5 o 7 para este año y 6% para el próximo. Y cuando uno ve la descomposición, uno empieza a tener dudas. Por ejemplo, en el 2013 se prevé que el consumo público crece al 10%, sueldos y salarios, básicamente. Y para el 2014 esto está en 4%. ¿Es creíble esto? ¿Que van a poder mantener o manejar las expectativas de aumentos salariales de los distintos gremios? Luego ves inversión pública que pasa de crecer al 20 a crecer 13, bajando. En el lado privado el consumo y la inversión están más o menos estables. En 8% la inversión privada y el consumo un poco arriba de 5%. Ojo, inversión privada de 8, ya no de 13 o 14 que teníamos antes, ni 20 o 30% que teníamos en 2010, primera parte del 2011. ¿no? Entonces, desacelerándose el crecimiento de la inversión. Lo único que crece fuerte, exportaciones. Las exportaciones pasan de crecer 1,6 en el 2013 a crecer 9,2% en el 2014. O sea, tú estás apostando todo tu sostén de crecimiento en torno al 6 a proyectos mineros y a recuperación de demanda externa. Eso a mí me parece un poquito riesgoso. ¿Y poco realista? Se trata de tener un escenario robusto de crecimiento, ¿no? Y efectivamente hay mejoras en términos de crecimiento en Estados Unidos y estabilización en Europa, pero uno debe tener medidas internas no coyunturales, no más aumento de gasto público, especialmente el gasto corriente, no rebajas de tasas de interés y un banco central que impulse la demanda a través de una política monetaria expansiva. No, porque no es un efecto cíclico, es un efecto estructural. Y las medidas que tienen que tomarse son fundamentalmente de carácter estructural. Debo entender entonces que usted ve muy difícil alcanzar el 2014 un crecimiento de 6. Yo lo veo más cerca de 5. Más cerca de 5. O sea, repetiríamos en todo caso con mucho esfuerzo, y si las condiciones se dan un 2013. Un 2013. Antes de pasar a los factores que han desacelerado nuestra economía y algunos otros temas, quiero preguntarle por el tipo de cambio. ¿Qué impacto va a tener esta alza del tipo de cambio? ¿Qué se debe hacer? ¿Se ha demorado el Banco Central? ¿Ha actuado bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero primero, ¿qué impacto va a tener esta diferencia cambiaria que tenemos en el mapa? El tipo de cambio está ayudando al sector exportador. Niveles de 2.50 de tipo de cambio para el sector exportador no eran sostenibles, pero en un contexto de caída de demanda externa en general. Entonces, ayuda, pero no es que te va a dar un crecimiento robusto en tu sector exportador. En el otro lado, en el sector de no transables, empresas que tienen deudas en dólares van a ver sus balances afectados negativamente. Entonces va a haber una corrección cambiaria, una corrección monetaria por el aumento en el tipo de cambio y se van a pintar cifras no tan positivas y en algunos casos pérdidas contables. El flujo de caja va a estar bien si es que la deuda es de largo plazo. Si la deuda es de corto plazo, van a tener problemas a la hora de renovar la deuda. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar por el lado de las empresas, menor pago de impuesto a la renta. Yo espero que estén contemplando esto en SUNAT. ¿Hay señales? Esperaría, no tengo ninguna señal a favor o en contra, pero esperaría. ¿Pero el impacto va a ser fuerte? El impacto va a ser importante. Ya. ¿Y dos? Dos, las empresas tienen que entrar en eficiencia de costos, ¿no? Entonces va a haber reducción, van a reducir su gasto en inversión o lo van a ralentizar en el tiempo. Y eso es parte de lo que nos va a estar golpeando la segunda parte de este año, ¿no? O sea, ese impacto lo vamos a sentir en la segunda parte de este año. Otras empresas van a entrar en programas de despido de gente, no solamente no van a contratar más, sino van a empezar a despedir. Algunas mineras importantes, no por el tema de tipo de cambio, pero por un tema de baja de precios internacionales y de costos. Y de aumento de costos, están dejando de operar algunas minas, congelando algunos proyectos, ¿no? Entonces el escenario no es un escenario favorable. ¿Está actuando bien el Banco Central? Yo creo que el Banco Central se ha demorado un poco.
el tipo de cambio, cuando termine, como mencioné antes, cuando termine esta expansión monetaria en Estados Unidos, cuando el mercado lo tenga clara, va a sufrir de nuevo volatilidad. Lo que tiene que hacer el Banco Central es evitar que esta transición a su nuevo nivel sea brusca, porque entonces suceden temores en la gente. Perú no es como México. En México la gente ahorra en pesos, acá la gente ahorra en dólares, y cuando se siente nerviosa cambia inmediatamente sus depósitos, con lo cual el impacto sobre el tipo de cambio tiende a ser ligeramente mayor. Entonces, por eso el Banco Central tiene que intervenir activamente y suavizar esto, ¿no? Que la gente se tranquilice, y una vez que alcance su nivel, se regularice la situación en los mercados internacionales, de ahí en adelante el tipo de cambio se va a comportar en función de los fundamentos de largo plazo. Si manejamos bien nuestra inflación, si somos competitivos, esas van a ser las variables relevantes. ¿Y estamos manejando bien la inflación? La inflación se está manejando bien. El Banco Central en eso ha tenido una labor impecable en el largo plazo. Como te dije hace un momento, se demoran en actuar a veces, ¿no? ¿Se ha demorado en la tasa de interés de referencia? La tasa de interés de referencia está bien y no debería bajar. De hecho, cuando empiecen a realinearse las tasas de interés internacionales, lo más probable es que la tasa de referencia empiece a subir, pero eso es en un horizonte todavía a mediano plazo, ¿no? O sea, ¿las expectativas de crédito están bien manejadas? El crédito viene desacelerándose. El crédito es un propulsor del crecimiento. El crédito no es un motor de crecimiento. Y la desaceleración del crédito refleja la desaceleración del consumo y la desaceleración de la inversión. Muy bien, ¿por qué se desaceleró la economía? ¿Cuáles son los 3 factores, digamos, que han desacelerado nuestra economía? Punto central, confianza. Y yo creo que el gobierno debe tomar esto de una manera muy seria. No lo ha hecho todavía. Yo creo que las reuniones con partidos políticos ayuda, pero no va a la raíz del problema. Tienes problemas de gestión pública, que lo ha reconocido el propio gobierno al formar un grupo especial para destrabar las inversiones. La pregunta es, perdóneme, ¿qué ha funcionado? ¿Está funcionando? Bueno, recién lo han implementado. ¿Por qué no lo implementaron hace 2 años? Abandonaron todo el programa de competitividad que se tenía. Ha dicho Salomón Lerner en una entrevista que tuvo con nosotros que en realidad nunca se implementó por oposición del MEF. Eso es lo que nos ha dicho Salomón Lerner, como primer ministro en aquella época. Bueno, con Julio Luque, presidente de CADE, tuvimos una reunión con el primer ministro Salomón Lerner en esa época y se puso a disposición todo lo que se trabajó en el CADE presidencial del 2010, que fue un esfuerzo de más de 100 personas técnicas con propuestas sobre mejora en competitividad en sectores como educación, salud, temas tributarios, mercado laboral, nada de eso se ha implementado. Se entregó toda la documentación y se puso a disposición del gobierno a que contacten a los técnicos individualmente o en grupo para apoyar, ¿no? Desgraciadamente no hemos visto los resultados, ¿no? Muy bien, pero lo corté cuando usted estaba hablando de que no, en las reuniones de los partidos políticos no se está atacando la raíz del tema. No se está atacando la raíz del tema, porque el partido político no define cuál es el programa de inversiones de una empresa, eso lo definen las propias empresas y los temas que le preocupan a las empresas, y cada uno en su sector. ¿Qué está pasando con los trámites? ¿Qué está pasando con la regulación o sobreregulación en temas laborales? Sobre regulación en temas ambientales. La consulta previa tiene paralizada millones de dólares de inversión en hidrocarburos. Esos son temas de agenda y de diálogo estratégico entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué es lo que genera la confianza? Que es parte básica de la confianza. Cuando uno dice voy a poner mi plata y la voy a recuperar a 10 años, está haciendo un ejercicio de fe, de que cree que las reglas de juego van a funcionar, que se va a respetar los derechos de propiedad y que las cosas van a caminar. Cuando el discurso político es ambiguo, no es claro, es inconsistente, se retroceden en algunas cosas, la gente se pone nerviosa y entonces ya no está dispuesta a esperar recuperar su plata en 10 años. Muy bien, el deterioro de la confianza es uno. ¿Qué otro factor explica la desaceleración? Bueno, el tema de gestión pública, lo comentábamos,
grandes proyectos que se han visto paralizados o postergados. Conga al final no va. No se ha hecho un ejercicio forense de qué pasó con Conga. Cuando en una empresa las cosas salen mal y hay una inversión que no funciona, lo primero que hace es evaluar qué falló. Lo mismo deberíamos hacer como país con Conga. Tenía su estudio de impacto ambiental hecho, fue ratificado por una auditoría independiente, y sin embargo al final Conga no fue. ¿Por qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos como país y buscar soluciones como país. Otro factor es el lado externo, definitivamente no ha ayudado, ¿no? La demanda se ha retraído, términos de intercambios a la baja. Por el lado positivo, la liquidez ayudó un montón. El 2012 entraron 16 mil millones de dólares en el sector privado, cifra récord. Este año se pronostica que va a estar entre 14 y 15 y para el próximo año bajando, ¿no? Entonces, temas de inversión privada, inversión directa extranjera, deberíamos abordarlos de manera proactiva. En su afán de sostener o de detener la caída tanto de la confianza como de las encuestas y del crecimiento, el gobierno en diferentes etapas ha lanzado una serie de medidas. En algún momento de Conga lanzó pues una serie de medidas, después hace poco el presidente de la República o antes el ministro de Economía lanzó 7 medidas, después han lanzado ya un número que algunos han puesto en los periódicos como 60 medidas. ¿Son las adecuadas? ¿Lanzar medidas de esa naturaleza es lo adecuado? A ver, yo creo que los problemas no pasan por más regulación, sino por temas de ejecución. Y yo creo que con la legislación que tenemos podemos empezar a ejecutar cosas y más bien hay que identificar dónde están los problemas. Hay un tema que para mí es central y que creo que el gobierno lo está abordando mal y está en el presupuesto del 2014. Y es el hecho que se ha mandado un presupuesto con un resultado de 0% respecto a producto. Es decir, no vamos a tener ni superávit ni déficit. La ley de responsabilidad fiscal, que debería estar vigente porque la suspendieron el 2012 para el ejercicio 2013, pero debería estar vigente si es que no la cambian, te permite un déficit de 1%. Y este 1% representa hoy en día 2.000 millones de dólares, que los puedes invertir en infraestructura. Cuando uno va a Piura y ve los problemas de agua y saneamiento que tiene, pero también tiene programas de carretera por 800 kilómetros. Cuando uno va a San Martín y ve los mismos problemas, agua, saneamiento, carreteras, hospitales, todos con estudio, y así por todas las regiones, uno encuentra fácilmente dónde colocar, es más, va a tener problemas para priorizar dónde poner 2.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno no ejecuta esto? Y no es un tema coyuntural, es un tema estructural. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No lo entiendo. El déficit de infraestructura de este país es 30% del producto. Y crece en la medida que aumentan los ingresos y aumenta la demanda por servicios de infraestructura, el déficit sigue creciendo. En Lima, en el transporte, hemos colapsado, ¿no? Las necesidades en agua, electrificación, postas médicas, carreteras, es enorme en todo el país. El problema es de identificación de prioridades, es de desbaratar los nudos que ahí existen, o es de capacidad para arrancar. Mire, eso lo resuelve bien fácil. ¿Esa actitud? Eso es bien fácil. En estos dos casos que te comenté, de Piura y San Martín, para no hablar de otras regiones, los expedientes están listos. O sea, ¿solo está para un ya? Necesitan el financiamiento para poder salir a licitación. ¿Y eso de quién depende? ¿Del gobierno central? Eso depende del gobierno central. ¿Y no lo ha hecho? Entonces, este es un presupuesto restrictivo. Ahora, ojo, es un presupuesto que tiene como antecedente el aumento desordenado de sueldos del cuarto trimestre del 2012, que por eso suspenden los artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal que le ponían tope al crecimiento del consumo público. Estamos hablando de aumentos del sector público. Aumentos del sector público. En este primer semestre, remuneraciones de gobierno nacional ha crecido 16%.
Es un ritmo insostenible en el tiempo. ¿Es un error del gobierno? Yo creo que no han sabido manejar bien las expectativas de mejoras salariales de los empleados públicos. Y en el cuarto trimestre cometieron un error y ahora está sobre un piso más alto. Pero igual, las expectativas siguen, tanto en el sector salud, en la administración pública, en los gobiernos regionales y locales, y el próximo año los maestros van a hacer cola de nuevo por otro aumento. Entonces, ese es un tema que hay que manejar con muchísimo cuidado. Y entonces, por eso es que ahora tenemos el bandazo en tratar de evitar que la inversión pública crezca un poco más. Y solo tienen en el marco macroeconómico multianual un crecimiento de 13% de la inversión pública. El tema del canon también pues le dio a los gobiernos regionales con la puerta en las narices. Fueron a recoger su cheque y tenían algunas regiones 90%, 80% menos. Ese tema se conocía desde 2 meses atrás. Bueno, 2 meses atrás de que los gobiernos regionales se den con un cheque disminuido. ¿No es cierto? esto Se preveía. Esto se conoce con certeza a un buen nivel cuando termine el proceso de regularización de renta, que esto es marzo-abril. Marzo-abril. O sea, así es. Ya se sabía que las regiones iban a enfrentar este problema. Definitivamente. Y se hizo poco por tratar de conciliar con ellos. De lo que se sabe. Bueno, de lo que se sabe, recién empiezan a reclamar las regiones su canon en julio, porque no sé si han modificado la ley, pero por ley se tienen 60 días para, una vez terminado el proceso de regularización de renta, transferir los recursos que corresponden. Esto más o menos es junio, finales de junio, ¿no? ¿Qué alternativa había para evitar los reclamos en las regiones o la paralización de obras de infraestructura o obras de cualquier orden en las regiones? Mira, con la caída de precios de los commodities en el último trimestre del 2012, se pudo haber hecho un ejercicio y mandar un proyecto de ley a inicios de año reduciendo sustancialmente los montos que estaban en el presupuesto inicial de apertura por concepto de esta fuente de canon. Eso pudo haberse hecho, ¿no? Un ejercicio de sincerar las cifras de canon. No se hizo. Estamos ahora en agosto, bueno, septiembre ya. ¿Se viene otro cheque disminuido para las regiones? Bueno, el cheque ya está, ¿no? Y el tema es qué va a pasar. Yo creo que el concepto de te voy a estabilizar tu canon, te voy a reponer tu canon, es un concepto equivocado. Los precios han caído, es cierto, pero tú tienes regiones en las cuales no ha caído tanto el canon. ¿Por qué? Y es básicamente porque hemos tenido problemas con cantidades producidas también. Entonces tú tienes una región, por ejemplo, o una provincia que paralizó la mina, no dejó que tuviera actividad, forcejeó, pidió cosas, se exigió demasiado para la operación. Entonces el canon cae en esa región no porque cayeron los precios, sino fundamentalmente porque no hubo producción minera. ¿Y a esa región tú le vas a compensar su canon? Entonces caemos en el juego inconsistente político de decir canon sí, minería no, que es lo que reclaman alcaldes. O sea, paralizo el proyecto y no me importa porque el gobierno me va a reponer lo que dejé de ganar. ¿No? Entonces, es un mensaje muy negativo. ¿Qué puedes hacer tú? Tú tienes 2 impuestos nuevos creados, ¿no? El impuesto excepcional y el gravamen especial, ¿no? Pero, antes de eso, ¿el esquema planteado por el gobierno para las regalías mineras es el adecuado? ¿El actual? El actual. El que estableció este gobierno. ¿Te estás refiriendo solo a regalías o todo el esquema tributario? Bueno, el esquema tributario. Hablemos del esquema tributario. El esquema tributario crea estos 2 impuestos en vez del aporte minero y cambia las regalías. ¿Qué ha generado? Estos 2 impuestos, cifras que aparecen, recaudan más o menos entre 1.300 y 1.400 millones de soles en el año 2012.
Las regalías están por el orden de los 570 millones. En el esquema anterior de regalías hubiésemos tenido 700 millones. O sea, ahí tienes como 200 millones de soles menos de regalía que van a las regiones. Le has eliminado el aporte voluntario, que era un esquema no convencional muy potente, porque así establecías un foro de comunicación entre la empresa minera y la comunidad de cómo invertir plata que no iba a tesoro. Entonces, eliminas eso. Y todo va al tesoro. Ahora, todo va a tesoro. Ahí tienes alrededor entre 400, 450 millones de soles, ¿no? Han caído precios, pero alrededor de 400, 450 que no están yendo a las regiones. Y luego estos dos impuestos se descuentan del pago de impuesto a la renta. Y eso significa 400 millones de soles menos, independientemente de precios. De esos 400, la mitad, que es canon, implica 200 millones menos. Entonces, en sumas gruesas, las regiones están recibiendo 800 millones menos solo por el cambio tributario, independientemente de los precios. Entonces, lo más justo sería que estos dos impuestos vayan a un fideicomiso y se transfiera a todas las regiones, a todas, no solo a las mineras, a todas, bajo esquemas en función de, por ejemplo, tamaño de población, necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza, ¿no? Y de esta manera no estás dando un mensaje de, bueno, pues no importa si tú paralizaste la producción minera, yo te repongo tu canon, que creo que es muy negativo. No quiero distraerme, ya lo hice, pero quiero regresar, porque la pregunta era importante. ¿Las medidas que lanza el gobierno son las adecuadas? Sean 11, sean 7, sean 60. ¿Está lanzando las medidas adecuadas? Usted decía, no es un tema de regulación, es un tema de actitud. ¿Las medidas se lanzan, están siendo implementadas? Por ejemplo, ¿o están dando en el bull? Mira, a ver, todo ayuda. Todo ayuda. Pero, por ejemplo, ¿no? En el tema exportador se anuncia que se va a lanzar el FOGEN, que es un instrumento financiero que se creó en el 2009 para atacar ciertos riesgos particulares de las exportaciones en ese momento. Hoy día las exportaciones no tienen problemas por cuestiones financieras. Hay disponibilidad de recursos. Tú puedes utilizar el CEPIMEX, ampliarlo para pequeñas, medianas empresas exportadoras no tradicionales. Eso está bien. Pero el sector exportador lo que necesita es competitividad, necesita buenos puertos, buenas carreteras, facilitación de comercio, ¿no? Y todo eso, la verdad, con estos ejemplos que te digo de plata que no se gasta en infraestructura, ¿no? No está ayudando. Por eso yo insisto, es un tema de ejecución y de voluntad para ejecutar, más que vamos a sacar más normas. Don Luis Carranza, vamos a ir a una pausa, pero no quiero irme sin hacerle una pregunta que desde el comienzo me está dando vueltas. ¿Conoce mucho usted el tema? ¿Volvería a un Ministerio de Economía? ¿Definitivamente? Definitivamente. ¿Ni con este ni con ningún gobierno? Ni con este ni con cualquier otro. ¿Por qué? Es un tema personal y familiar. Es una decisión que yo tomo el año 2008, lo converso con el presidente García. Él me pide esperar un tiempo y efectivamente espero unos meses y termino yéndome en julio del 2008. Pero es una decisión que tomé con mi familia meses atrás. Regreso en enero del 2009 bajo circunstancias muy excepcionales, que la verdad no creo que se vuelvan a repetir. Y le dije al presidente desde un inicio, presidente, yo tomo el encargo que usted me hace, porque las condiciones son excepcionales, pero apenas la economía se recupere y esté en senda de franco crecimiento, yo le voy a pedir que ¿Lo licencie? Que me licencie, que me permita retirarme, ¿no? Eso se lo dije el primer día que converso con el presidente y me pide regresar. Y así fue. ¿Y nunca más volverá? Y lo que he dicho es que por temas personales y familiares no está en mis planes regresar al ministerio. Ni aunque el país se lo pida. Cuando le hablo al país le hablo de los diferentes gobiernos, no lo hará. Ni en un eventual gobierno de Alan García. Creo que hay diferentes formas de colaborar con el país. Y yo lo estoy haciendo. En el ámbito académico, tengo un centro de competitividad
y estamos apoyando gestión pública en regiones. Hicimos este esfuerzo enorme en CADE de darle al nuevo gobierno una agenda de competitividad que el gobierno no tomó, ¿no? No tuvo una agenda de competitividad. Más allá del discurso y de los pilotos y los estudios que se hicieron, no tuvo una agenda de competitividad. ¿No la tiene todavía? Esperemos que se planteen este diálogo estratégico con el sector privado y retomen los temas relevantes para el país. Una pausa y regresamos. Perfecto. Estamos conversando con Luis Carranza, exministro de Economía. Volvemos. Último diálogo con Luis Carranza. Doctor Carranza, el aporte de los independientes está en plena discusión. ¿Es un aporte que se justifica, que ha sido oportuno? A las AFP me refiero. A ver, sí, claro. Es una medida necesaria. La oportunidad te la da la coyuntura, pero cuando tú planteas esta medida no anticipas una desaceleración, aunque como te digo, esto ya se veía venir. Pero el tema está bien. Lo que me parece donde se falló fue, uno, tema de comunicación, ¿no? La gente no estaba consciente de lo que se venía. Y dos, la gradualidad. En cualquier reforma, tú siempre debes tener en cuenta la gradualidad para disminuir el impacto negativo que puede tener la persona. No se trata ya de un tema macro, si afecta o no el consumo, porque es un universo pequeño. Se trata de que en ese universo, a esa persona, ver un 13% menos o un 10% menos en su cheque, sí es un impacto. Entonces, tú has podido o ir gradualmente subiendo este aporte para que la persona sepa y vaya ajustando sus patrones de consumo en un periodo de 2, 3 años, o reducir el impuesto a la renta, de tal manera de que el impacto, ¿no? En 2 o 3 años vuelve el impuesto a la renta a su nivel normal. En 2 o 3 años la persona ya está consciente, ya adoptó sus flujos de consumo, ya tuvo tiempo para ver cuál es la realidad. ¿Y ese menor impuesto a la renta no hubiera afectado la caja fiscal? Pero por definición, si dicen que es un universo pequeño. Así es. ¿No? Entonces... Ahora, hay quienes dicen, bueno, que los jóvenes no saben ahorrar y que no piensan en su vejez. Pero hay otros que dicen, bueno, pero no es cuestión de que no sepan ahorrar, es que todavía no les da para ahorrar lo que ganan. Entonces, no pueden tener cultura del ahorro cuando no tienen recursos para el ahorro. ¿Se puede obligar a los jóvenes a elegir una determinada AFP o mandarlos a una AFP o obligarlos a esos esquemas de previsionales que ellos todavía no conocen? A ver, principio 1. Independientemente del nivel de ingreso que tenga, las personas deben guardar ahorro previsional. Y hay una función tuitiva del Estado en esto, que es irrenunciable, y lo tiene que hacer. Y desde ese punto de vista está bien. 2, me parece contradictorio en esto de alinear los incentivos hacia el ahorro previsional, lanzar programas, pensión 65, donde el Estado te va a pagar tu jubilación. Llegas a los 65 años y yo te doy la plata. Entonces, claro, ¿no? La persona, ¿para qué va a ahorrar? Y yo, oye, pero me vas a dar cuando yo tenga 65. No, es que eso era parte del programa de gobierno. Esto no puede ser universal, porque si no, desfinanciamos al Estado, ¿no? Entonces, punto 1, eso es malo. Punto 2, hay mejores maneras de inducir o reducir las brechas entre dependientes e independientes. Una de estas propuestas, que no fue consensuada, pero estuvo y se discutió en la reforma que planteamos en CADE, utilizar los impuestos generales para financiar la contribución a la seguridad social. De tal manera que la brecha entre el trabajador dependiente, todas las sobrecargas, parte impositiva sobre el dependiente y el independiente, lo disminuyes. Y entonces induces a que esta masa de independientes poco a poco vaya formalizándose, aceptando, porque no solo es un tema de la empresa, también es un tema de la persona, ¿no? Don Luis Carranza, en el pasado usted fue muy crítico de los cambios en la regla fiscal para establecer parámetros de cuánto puede gastar el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas anuncia cambios ahora. ¿Cuáles son los riesgos de los cambios introducidos por el gobierno o de los cambios que pueda introducir?
Mira, primero te explico los cambios que se hicieron en el 2006 y 2007 y cuál fue la orientación que se tuvo, y fue una orientación muy clara. La regla fiscal tiene un límite de déficit de 1% y tenía en ese momento un límite al crecimiento del gasto. En la administración del presidente Toledo no se cumplió esto y continuamente se pedía excepciones. ¿Qué hicimos? Constatamos que la inversión pública sobre producto era bajísima. Estaba en 2,5, 2,8%. Y tú necesitabas impulsar inversión pública. Constatamos que hay una presión muy fuerte por aumento de sueldos. Entonces lo que se hizo fue separar estas dos cosas. Y pusimos el límite sobre el consumo público, sueldos y salarios, transferencias, bienes y servicios, para que crezca primero 3 y después 4% en términos reales, cuando la economía te estaba creciendo al 8%, ¿no? Entonces se logró controlar este crecimiento en términos de producto. Pero por otro lado, dejamos que la inversión pública pueda crecer. Y creció a ritmos realmente importantes, entre 20 y 30% en promedio por año. Acá se está haciendo... Esto es muchísimo. ¿En este gobierno se está haciendo exactamente al revés? En este gobierno, creciendo en remuneraciones y restringiendo la inversión pública. Básicamente en el 2012, ¿no? Pero antes de entrar a lo que está haciendo este gobierno, porque yo estoy tan confundido como tú sobre lo que está haciendo este gobierno, logramos pasar de 2,5 a 6% de inversión pública respecto a PBI. Y eso es parte de lo que explica por qué la economía peruana creció como creció, su fortaleza, reducción de pobreza, ¿no? Richard Webb sacó un trabajo hace poco en el cual demuestra que los jornales en las zonas rurales del país se multiplicaron por 3 en 10 años porque el tiempo de conectividad del poblador rural al mercado disminuyó a la mitad. Y eso es infraestructura, y eso es calidad de vida. Entonces se logró el objetivo, la deuda bajó de cerca de 50% sobre producto en torno al 20%, obtuvimos grados de inversión, seguimos mejorando en la escala de las calificadoras de riesgo. O sea, la situación fiscal muy sólida. Perú es una de las economías con mayor solidez fiscal, no solo de la región, sino del mundo hoy por hoy. Y este gobierno empieza, primero, criticando el esquema y diciendo que tiene que ir a un resultado estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Quiere decir que yo voy a agarrar los ingresos y voy a decir que una parte es estructural y otra parte es cíclica. Por ejemplo, yo fijo el nivel del precio de un commodity en 3. Cualquier cosa por encima de 3, yo digo que es cíclico. Y me quedo simplemente con eso como estructural. El resultado estructural no es observable, te lo comunican. Y como no es observable, es manipulable. Y te doy un ejemplo con el mismo marco macroeconómico. El marco macroeconómico que saca el actual gobierno en el 2011, la corrección, arrojaba un déficit estructural para el año 2006 de 1%. El resultado fiscal fue un superávit de 2,2%. Pero dice, oye, te has gastado mucho. No te discuten qué. Yo creo que el qué es importante, porque se gastó en infraestructura, no en sueldos y salarios. Te has gastado mucho. Al año siguiente cambia la metodología. Y resulta que ya no es un déficit de 1,1 estructural, sino es un superávit de 3. Entonces tienes un cambio por metodología de 1,5% del PBI. Eso es manipulable. Entonces, el ministro Castilla, que empieza con su objetivo de llegar a un resultado estructural al 2014 de 0, en el último marco macroeconómico está su nuevo resultado estructural de menos 0,8. Y no es por infraestructura, es por sueldos y salarios. Más aún, él va al Congreso el 2012 y dice que a fin de año va a mandar la nueva regla estructural. A fin de año no manda nada. Lo que hace es suspender el crecimiento del gasto del consumo público porque estaban aumentando sueldos y salarios. Y si no, iban a estar en incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces suspenden eso con una disposición transitoria final en la ley de equilibrio financiero. No se discutió en el país esto.
No hubo una discusión abierta en el Congreso. La comisión no saca su informe a los 6 meses, lo acaba de sacar en julio. Y deja mal parado al ministro Castilla, porque le dice, tu resultado estructural es muy interesante, pero no te conviene tomar una meta cuantitativa, míralo como referencia. Más bien hay que fijar metas al crecimiento del gasto. Y de nuevo, está bastante mejor que lo que propone el ministro, pero de nuevo yo creo que hay que diferenciar entre el gasto corriente y el gasto en infraestructura. Es indispensable hacer esta diferenciación. Don Luis Carranza, ¿reduciría usted impuestos para tratar de reactivar economía? No. Ninguno, ni un punto, ni medio punto. Los impuestos tienen que manejarse en función de las necesidades del país y de las ganancias de eficiencia que tú puedes tener. Entonces yo no reduciría IGB. Yo lo que reduciría sería la contribución a la seguridad social. Y yo financiaría eso a través del uso de impuestos generales, tu IGB y renta, en función de las personas que están aseguradas. Entonces, si hay una persona con empleo formal, el Estado se compromete a pasarle a la seguridad social un monto per cápita. Y con eso, paulatinamente, vamos disminuyendo la brecha que hay entre los beneficios de ser independiente y de estar en el sector formal, ser dependiente, pasar a planilla, ¿no? Además, ese es el primer paso para que después, con un horizonte de tiempo bastante razonable, esta persona que tiene derecho a este pago por su seguro pueda definir si lo hace en salud o lo hace con una EPS. Y entonces sí vas a tener una verdadera reforma en el sistema de salud, cuando las personas puedan elegir. A propósito de salud y de las reformas, ¿cuáles de las que están en marcha cree usted que van por buen camino y cuáles significan un retroceso? Bueno, la principal es la del sector educación, ¿no? Yo creo que ¿Esa es un retroceso? Yo creo que es un gran retroceso. Yo te diría que es una contrarreforma. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el gobierno es una de las grandes reformas que ha hecho. Te explico cuál es mi visión. Mi visión es la siguiente. Luego de muchísimos años de deterioro en la calidad, de sueldos bajos, tú tienes 300.000 maestros que estaban mal pagados, con bajo nivel de capacitación, no estaban incentivados. Entonces tú creas una ley que le dice al maestro, mira, tienes una nueva escala remunerativa, que para un director de escuela de 5º nivel con 20 años de servicio puede implicar 3 veces el sueldo o más. Pero eso sí, tienes que pasar un examen de conocimientos. Y si tú repites ese examen, yo te voy a votar. Y este es un proceso de autoselección. Y cada maestro individualmente escoge si se quedaba en la ley antigua o se iba a la nueva ley de carrera magisterial. Y tú tienes 50.000 maestros que optan por el incremento salarial, porque no tenían miedo al despido, porque se sienten capacitados, suficientemente capacitados para pasar los exámenes. ¿Y qué has debido hacer? Sobre esta base, empezar a trabajar el flujo de nuevos maestros. Y ahí pues seguir el modelo finlandés, que vas desde los colegios incentivando a que estudien, ¿no? Profesorado, le das becas para que terminen sus carreras y tus mejores alumnos empiezan a integrarse. ¿Qué haces con tus 250.000 o 300.000 maestros que están en la ley antigua? Bueno, uno, capacitas, sigues incentivando para que se den los traslados, coaching, pero lo que no puedes hacer es volverlos a juntar a todos. ¿Y eso es lo que se ha hecho? Eso es lo que se ha hecho. ¿Cuál es el incentivo a los maestros que demostraron capacidad, que dieron sus exámenes? Y luego, si tú le tomas una prueba exigente, que de verdad demuestre quién sabe y quién no sabe, ¿qué gobierno va a poner en la calle a 150.000 maestros? Ninguno, pues, ninguno. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Las pruebas que les tomas, si es que les tomas, van a ir cada vez perdiendo nivel. Porque tú no vas a poder, políticamente es inviable, poner en la calle a 150.000 o 200.000 maestros. ¿Qué otras reformas van mal y cuáles van bien? El tema tributario creo que se ha perdido una gran oportunidad. Se tomaron básicamente medidas antielusivas, que está bien, pero no se avanzó en predictibilidad. Es más, la SUNAT tiene mayor discrecionalidad y eso no es bueno.
Se pudo haber avanzado en temas tributarios sobre exportación de servicios. Ahí lo que hubo es un retroceso. Muchas empresas peruanas están saliendo ahora fuera del país, están apostando, invirtiendo afuera. No tienen un marco tributario claro de cómo incorporar esas utilidades en otros países dentro de su matriz. Entonces tú debiste fortalecer tus convenios de doble tributación, avanzar en esto, avanzar en un marco legal para eso, facilidad para pagar impuestos. No se ha avanzado, hemos caído en el ranking, ¿no? Entonces no es que esté mal lo que se ha hecho, pero es que es incompleto. Se pudo haber hecho bastante más. ¿Servir es positivo? Yo creo que tiene buenas intenciones. De hecho, su espíritu va en la línea de la ley de carrera magisterial que se impulsó en el gobierno del presidente García, voluntario. Pero aquí viene el problema, pues. Se ha tenido que hacer quizás más gradual, fortaleciendo capacitación, remuneración, incrementos remunerativos por cargo, identificar bien las instituciones que son críticas para la competitividad. Y, por ejemplo, ahí sí ser mucho más agresivos. SENASA, todo el tema forestal, por ejemplo, que le transfiere las competencias a los gobiernos regionales de la Amazonía, pero no le transfiere recursos, ¿no? Entonces, avanzar con estas instituciones claves más agresivamente y un poco más pausado en el tema de la administración pública. Salud. La reforma de salud no sabemos nada. Todavía. ¿No? Todavía. Este sería un tema muy interesante, por ejemplo, para tratar con los partidos políticos. Don Luis Carranza, dos preguntas finales. Nos ha ganado el tiempo y la verdad es que tenemos muchísimos temas más. El problema es que para que usted vuelva a estos estudios, ¿no es cierto?, tiene que pasar mucho tiempo. Petroperú. ¿Repotenciaría usted Petroperú en este momento? No. ¿No invertiría en Talar en este momento? No. ¿Por qué? Porque con 3.500 millones de dólares hay bastantes cosas que puedes hacer en el país. ¿En este momento sobre todo? En cualquier momento. En cualquier momento. Proinversión, ¿está haciendo bien su trabajo? Por ejemplo, el tema del gasoducto y otros temas más. ¿Están bien encaminados? A ver, ahí hay que separar los roles, ¿no? De Proinversión, que acaban de hacer un anuncio de 12.000 millones de dólares hasta el 2014, que espero que lo cumplan, ¿no? Porque los anuncios anteriores no se han cumplido. Pero el tema del gasoducto, por ejemplo, es un tema que no le compete a Proinversión, está en el área de los ministerios, ¿no? Y ahí la verdad es que ha sido lamentable, ¿no? Han tenido 3, 4 diseños fracasados. Al final, el último anuncio que se sabe es que recién en febrero estaría saliendo la licitación, pero ¿la licitación de qué? ¿Cómo va a salir? Yo creo que en este tema, por ejemplo, se ha perdido 2 años y medio, ¿no? Y es una lástima porque es el tipo de proyecto que en el momento en que se estaba dando, podía sacarlo como proyecto integral, en el cual tenías explotación, el ducto y luego tenías la transformación en la costa peruana. Proyecto de 15.000, 16.000 millones de dólares. Ahora no tenemos eso. Ahora no tenemos Don nada. Luis Carranza, dos chiquititas. ¿Se podrá alcanzar una presión tributaria de 18% del PBI al final del gobierno de Ollantumala? Lo dudo mucho. ¿Mucho? Lo dudo mucho. Muy bien. ¿Por qué? ¿A cuánto cree usted que llegará la presión? Yo creo que va a estar en torno al 17%. Pero de nuevo, no se trata simplemente de incrementar impuestos, sino se trata de facilitar, ampliar base, ¿no? Más que incrementar tasas, ¿no? O empezar a hacer una fiscalización que, si bien es cierto, tiene impacto en reducir el error de no pescar a alguien que te esté evadiendo, pero te va a generar otro tipo de error, que es que el que sí te paga y sí se porta bien tiene una sobrecarga tributaria de tal naturaleza que ya va en perjuicio de su productividad. Y la última, ¿tiene este gobierno una visión de largo plazo? ¿La percibe? Mira, en el tema fiscal, lo que comentamos, ¿no? No hay claridad, hay inconsistencias. Se dice que se va por el resultado estructural, la famosa comisión dice esto no, vete por
por la regla de gasto. Si aplicamos esta regla de gasto hacia atrás, no hubiésemos invertido lo que se invirtió. El 2012, el 2013 le hubiesen jalado la oreja al ministro porque voló con los temas de sueldos y salarios. Entonces, en el tema fiscal yo no veo un norte claro, ¿no? Hemos estado dando bandazos. Muy bien. Don Luis Carranza, como le digo, el tiempo nos ha ganado. Ojalá tengamos pronto el privilegio de volver a tenerlo por aquí. Y estoy siempre a tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como ustedes lo han escuchado, ha sido Luis Carranza, ex ministro de Economía, destacado economista, que ha tenido esta oportunidad con todos ustedes aquí en Agenda Política. Volvemos para hablar con el congresista Pedro.